Y bueno, aprovecho de darle la bienvenida a todos quienes están participando en la sesión. La verdad que teníamos muchas ganas de empezar el año con esta sesión, precisamente porque Backup Exec es un producto, tal como lo muestra la pantalla principal, es un producto que ayuda a empoderar a los líderes de las pymes frente a situaciones como amenazas de un ransomware. Por lo tanto, la invitación a esta sesión es que ustedes puedan hacer libremente las preguntas que puedan tener acerca del producto. Nosotros vamos a ir recorriendo durante la presentación cuáles son las bondades del producto, cuáles son los alcances del producto. Y a partir de eso, al final de la sesión, vamos a hacer una serie de preguntas. Estas preguntas tienen premios súper atractivos, por lo tanto, es importante que estén súper atentos a ciertos detalles, a ciertas tips importantes que nosotros vamos a ir deslizando en esta sesión, porque como les digo, hay premios bastante atractivos. Así que los invitamos a participar, a hacer las preguntas que consideren necesario. Y la idea de esta sesión es que sea una dinámica, una conversación abierta, en donde ustedes libremente puedan comentar cuáles son sus dudas y nosotros poder ir respondiendo esas dudas. ¿Mm? Perfecto. Lo primero, y siempre es importante poner en contexto cuál es la problemática que hoy muchos líderes TI encuentran en su organización. Recordemos que muchas veces los administradores de una organización, de una pequeña o mediana empresa en TI, muchas veces el propio administrador de base de datos es el propio administrador de muchas veces los storage. Quien administra los storage también le toca administrar sistemas operativos y administrar elementos propios de la seguridad. Y también tiene que estar a cargo acerca de la solución de protección de datos. Por lo tanto, muchas veces en un grupo de personas muy acotado, tenemos diferentes roles en donde es necesario tener la posibilidad de tener una herramienta que sea amigable, que sea intuitiva y que precisamente tenga la posibilidad en este entorno de pequeña y mediana empresa poder proteger distintos elementos como infraestructura física, infraestructura virtual. Hoy sabemos que las pymes están transitando y viviendo el viaje de llevar toda su infraestructura en Microsoft Exchange, llevándola a Microsoft 365. Sabemos que muchas organizaciones tienen múltiples bases de datos, SQL, Oracle, y necesitan tener una herramienta que efectivamente les permita poder proteger esta fauna, esta multiplicidad de entornos, y necesitan una herramienta precisamente que sea confiable. Pero también muchas organizaciones, todas las organizaciones en realidad hoy en día, están muy atentas a lo que pueda ocurrir con situaciones de ataque ransomware. Hoy sabemos que son foco las organizaciones a todo nivel, grandes, pequeñas, medianas empresas, son foco, precisamente por el atractivo que tienen los atacantes de poder cobrar algún tipo de rescate por los datos que han sido encriptados. Sin embargo, no basta tan solo con respaldar, no basta tan solo con proteger la información del entorno de una organización. Es importante que esta solución de protección de datos tenga la posibilidad de ser infranqueable, tenga la posibilidad de que efectivamente no pueda ser vulnerada por los atacantes que desean encriptar la información de esa organización. Esa resiliencia a los ataques ransomware, Veritas la viene trabajando hace bastante tiempo en las distintas líneas de producto y sin duda son elementos que incorpora Backup Exec. Por lo tanto, a partir de el producto y la solución Backup Exec, también somos capaces de ofrecer una garantía adicional frente a una organización que pueda ser atacada por algún tipo de ransomware. Y también dentro de las necesidades muchas veces que mencionan, o los desafíos muchas veces que tienen las pymes, está la necesidad de orquestar y automatizar ciertos procesos cuando tienen que organizar un DRP. Por lo tanto, también
tenemos herramientas, hemos incorporado módulos, digo hemos en el fondo, pero en el fondo Backup Exec ha ido incorporando módulos que precisamente permiten trabajar en esta orquestación y automatización pensando en escenarios complejos de DRP y pensando en poder poner en producción lo más rápido posible un sistema que sea relevante y que sea importante, pensando precisamente en la necesidad de esta organización, de una pyme, una pequeña mediana empresa. ¿Mm? Por lo tanto, entendiendo que tenemos múltiples desafíos, muchas veces a los administradores TI eh, les viene una suerte de agotamiento mental, pensando que, como les decía al principio, deben administrar la infraestructura de servidores, deben administrar la seguridad del entorno de esta organización, deben tener presupuestos acotados en donde deben respetar ciertos elementos propios de la organización, y a su vez deben ser el responsable de asegurar la integridad del dato, la integridad de la organización en cuanto al funcionamiento de sus sistemas críticos y también ser eficientes en las labores del día a día. Y ahí es donde, a partir de la solución Backup Exec que ofrece Veritas, que es una solución, como decía Vanessa, reconocida a nivel mundial, reconocida primero por los usuarios que han usado esta herramienta, pero también reconocida por distintas marcas, precisamente por el trabajo en conjunto que ha desarrollado Veritas con, por ejemplo, VMware, con Azure, con AWS, con distintos partners que en la práctica han ido integrando soluciones que están orientadas precisamente al mundo de la pequeña y mediana empresa, que permiten que Backup Exec sea un competidor bastante sólido dentro del mercado y que permita precisamente poder proteger los datos en distintos entornos, proteger los datos en entornos de nubes públicas, poder proteger datos e información en entornos de nubes híbridas, poder proteger datos en el mundo on-premise, infraestructura virtual, eh, y una serie de elementos como bases de datos, como cargas de trabajo, que son las más tradicionales, Windows, distintas distribuciones de Unix, em, y así poder ofrecer garantías de que efectivamente la información que se está protegiendo a través de Backup Exec va a ir incorporando todos estos herramientas y mecanismos que Veritas ha ido desarrollando a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la de duplicación. Por ejemplo, la posibilidad de hacer un instant access, de hacer recuperaciones rápidas en caso de un disaster recovery. Por ejemplo, la posibilidad de hacer recuperaciones granulares en caso de ser necesario cuando estamos con la necesidad de hacer una recuperación desde una máquina virtual. Y es más, ahora en la última versión de Backup Exec incorpora incluso la posibilidad de poder hacer respaldos de la infraestructura en Microsoft 365. Por lo tanto, son una serie de elementos que facilitan la vida del administrador y empodera al líder de una pyme en tener una solución robusta pensando en la necesidad de proteger su información. Ahora, la posibilidad que tiene Backup Exec para hacer respaldos y protección de datos, la verdad que es transversal. A partir de lo que podemos ofrecer con Backup Exec es poder hacer respaldo de la línea de servidores que tradicionalmente tienen las pymes. Estructura y servidores con Unix HP, con Unix en AIX, por ejemplo, que muchos nos han preguntado, tenemos ciertos servidores legacy con HPUX, perdón, con AIX, y efectivamente Backup Exec puede hacer el respaldo de AIX para las versiones 7.1, 7.2, 7.3, por lo tanto, son garantías que va ofreciendo que ciertos productos y ciertos competidores de Backup Exec no tienen en el mercado. Podemos hacer la protección de datos de distintas distribuciones de Linux. Podemos ofrecer a partir de esta protección de datos una estrategia y desarrollar una estrategia de respaldo del 321,
en donde efectivamente podamos tener múltiples copias de respaldo en distintos entornos, en entornos nubes, en entornos on-premise. Tenemos la posibilidad también de integrarnos de manera nativa con distintos tiers S3 de AWS, de Azure, de GCP. Por lo tanto, las posibilidades que ofrece Backup Exec en esta última versión son bastante amplias. Y lo más importante, como les mencionaba al principio, esta integración que nosotros hemos visto con Backup Exec en el desarrollo de soluciones permiten tener soluciones bastante innovadoras. Una de las más importantes tiene que ver con la posibilidad de hacer Instant Cloud Recovery con Azure. Básicamente, esta posibilidad del Instant Cloud establece que nosotros podemos estar haciendo una replicación permanente de las máquinas virtuales que estamos protegiendo en un entorno on-premise, poder replicarlas a un entorno Azure y en un escenario hacer un DRP, poder hacer esta recuperación de estos ambientes en Azure de manera súper rápida, efectiva y acotando los tiempos de recuperación, propiciando que el servicio se entregue desde la nube en caso de algún crash en el mundo on-premise. Por lo tanto, son distintos desarrollos que van de la línea de la innovación y van de la línea también de las nuevas posibilidades que va ofreciendo el mundo cloud. Por lo tanto, una herramienta bastante dinámica pensando en lo que tienen las organizaciones. Elemento adicional, tiene que ver con que muchas organizaciones han optado por tener y por migrar su exchange tradicional de una infraestructura on-premise y han decidido migrarlo a una infraestructura SaaS, Microsoft 365. Sin embargo, muchos clientes del mundo enterprise y también del mundo pyme no conocen el modelo de responsabilidad compartido. Básicamente el modelo de responsabilidad compartido establece que Microsoft 365 en este caso va a ser el dueño de la aplicación, va a ser el dueño de las redes en donde están los datos del cliente, va a proporcionar todos los elementos físicos de redes, de data center y de host para poder depositar esa información en la nube. Sin embargo, el responsable de los datos y de quienes acceden a esos datos es siempre el cliente. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que si el cliente pierde información, elimina información de manera accidental o de manera intencional, o el cliente elimina su cuenta de Microsoft 365, en la práctica pierde los datos. Y eso no es una invención nuestra, no es algo que nosotros estemos inventando. Es parte de lo que establecen los acuerdos de servicio de Microsoft 365 en distintas secciones. En la sección, por ejemplo, del acuerdo de servicios, en la sección 4G y en la sección 6B, efectivamente establece que Microsoft recomienda hacer respaldos regularmente de la información que se tiene en este ambiente SaaS en Microsoft 365 y sugiere también hacerlo con un aplicativo, con un tercero, no necesariamente depositar esos respaldos dentro del mundo Microsoft Azure, precisamente para tener la posibilidad de hacer recuperaciones en caso de algún tipo de contingencia. Esta situación, no todos los clientes lo saben, no siempre las organizaciones están preparadas para hacer un respaldo de su ambiente Microsoft 365 por desconocimiento y muchas veces porque los clientes pensaban que por el hecho de tener un servicio contratado con Microsoft 365, por defecto tenían un respaldo y tenían la opción de hacer recuperaciones. Y eso no es así. Por lo tanto, también es un elemento que eh, muchos dueños de pyme o líderes de pyme nos han manifestado que efectivamente no tenían este conocimiento y que a partir de lo que nosotros podemos ofrecer a través de Backup Exec es un alivio pensando en su organización, en cómo ellos van a hacer la protección de datos de esa línea de servicio en su organización. Ahora, ¿cuál es la propuesta de valor? Básicamente, la propuesta de valor de Backup Exec tiene que ver con una operación simplificada, en donde la pyme a través de una única consola tenga la posibilidad de ver
qué es lo que está ocurriendo con su solución de respaldo y cómo está ocurriendo el proceso de backup de su infraestructura física, de su infraestructura virtual, de sus ambientes de base de datos, de sus ambientes en Microsoft 365. Por lo tanto, a través de una vista muy simplificada y una consola bastante intuitiva y amigable, permite precisamente al administrador rápidamente conocer el estado del arte. A partir de estos dashboards que mencionaba Vanessa, conocer rápidamente cómo es el comportamiento en materia de respaldos de su solución, de su ambiente, de su entorno TI. Resiliencia absoluta frente a posibilidades de ataque ransomware. Incorpora una serie de elementos que los vamos a ver más en detalle, que precisamente permiten que frente a una probabilidad de ataque de esa organización, efectivamente la solución de respaldos tenga mecanismos de protección que permitan precisamente dar cuenta que la información que tenemos guardada no va a ser vulnerada, no va a ser encriptada, no va relevante a la hora de hablar de una solución de ransomware, porque es un hecho innegable. Hay una serie de soluciones en el mercado que precisamente hacen respaldo. Muchas soluciones hacen respaldos. Sin embargo, no todas las soluciones tienen la posibilidad de recuperar información y no todas las soluciones tienen la posibilidad de protegerse frente a un ataque ransomware. Es cosa de que ustedes busquen el ransomware SAMAS y vean el impacto que provocó en una serie de soluciones de respaldos, en donde afortunadamente, y producto de estos desarrollos que ha tenido Veritas en el tiempo a través de esta solución Backup Exec, no tenemos ningún caso registrado en donde la solución Backup Exec haya sido vulnerada por algún ataque ransomware. Y el tercer punto que tiene que ver con esta propuesta de valor de Backup Exec es precisamente esta posibilidad de tener de manera unificada y controlado todos los procesos de respaldos que involucran la infraestructura física, infraestructura virtual, tener esta posibilidad de tener conectores en donde rápidamente nosotros podemos hacer configuraciones que nos permitan depositar información en la nube, en donde podemos configurar nuestro 321. Podemos tener nuestros respaldos locales como copia principal, pero también podemos tener distintas copias de respaldo en la nube, AWS, en Azure, en GCP, y eso también permite una flexibilidad a la hora de administrar y tomar decisiones en cuanto a la seguridad de la solución de backup. Por lo tanto, la propuesta de valor precisamente obedece a la flexibilidad, obedece a la simplicidad y obedece también a esta necesidad muchas veces que tienen las pymes de poder reducir los costos de administración. Si hacemos de manera eficiente la administración, vamos a reducir costos en administración, vamos a utilizar los recursos de mejor manera y vamos a ser mucho más eficientes y vamos a maximizar la seguridad de los datos que estamos protegiendo. Por ahí pasa la oferta de valor que Backup Exec le propone a sus clientes. Ahora, frente a eh, la pregunta, ¿cómo se licencia Backup Exec? Efectivamente, lo deslizó Vanessa en la parte inicial de la presentación. Backup Exec incorpora un modelo de licenciamiento que es un, es un modelo simple, es un modelo que efectivamente permite hacer la protección de las distintas cargas de trabajo. A las distintas cargas de trabajo le llama instancias. Por lo tanto, el primer pack de licencia se llama Core Pack, Simple Core Pack. Con este Simple Core Pack, nosotros podemos respaldar y proteger 5 instancias. Estas 5 instancias pueden ser servidores físicos o servidores virtuales, más 10 casillas de usuario de Microsoft 365. Y luego, si la organización, si el cliente quiere incorporar nuevas cargas de trabajo y necesita ir respaldando cargas de trabajo adicionales, efectivamente existe un modelo de licenciamiento, un SKU, que es un Simple Add-on, que precisamente permite ir respaldando y protegiendo e incorporando al sistema de licenciamiento nodos uno a uno. Lo vamos a ver un ejercicio de cómo es el proceso de licenciamiento, cómo es el proceso en el fondo de ir definiendo cuáles son
las licencias que nosotros vamos a requerir en caso a caso. Pero lo importante, y pensando también en lo que se viene más adelante, es importante que ustedes adopten y ya tengan en la retina que el modelo de licenciamiento que establece Backup Exec es un modelo de licenciamiento basado en suscripción por instancias. ¿Qué entendemos por instancias? Un servidor físico o un servidor virtual. ¿Ok? Ahora, muchos clientes han sido usuarios de Backup Exec en sus versiones anteriores. Backup Exec ha tenido un desarrollo y ha tenido una evolución en el tiempo de hace más de 15 años. Y Backup Exec en el tiempo ha ido perfeccionando su modelo de licenciamientos, ¿ya? Antiguamente tenía modelos de licenciamiento a la carta, tenía distintos modelos de licenciamiento que en el tiempo han ido desapareciendo, se han ido perfeccionando y precisamente fueron desapareciendo ¿para qué? Para ofrecer costos mucho más eficientes al cliente y no tener esta situación de que si el cliente quiere incorporar algo adicional, tiene que pagar algo adicional. En la práctica, el licenciamiento que hoy tenemos a través de este licenciamiento por suscripción, por instancias, precisamente permite que no hay costos adicionales y todo está incluido. ¿A dónde vamos con esto? Efectivamente, les hablaba de los tipos de licenciamiento que antiguamente tenía Backup Exec, en donde muchas veces si un cliente quería hacer deduplicación de sus datos, muchas veces tenía que comprar el módulo de duplicación. Si un cliente partía su organización solo respaldando infraestructura Microsoft y en el tiempo sumaba infraestructura Linux, tenía que ir pagando elementos adicionales para sumar los agentes de respaldo para respaldar Linux o Unix. Si un cliente tenía una librería de respaldo con un drive y en el tiempo tenía la necesidad de acelerar sus procesos de respaldo en librerías, ah, y tenía que incorporar uno o dos drives adicionales, tenía que también sumar nuevos procesos de licenciamiento a esa infraestructura. Hoy, con este nuevo modelo simple por suscripción, por instancias, precisamente viene todo incluido, pensando en este dinamismo que muchas veces tienen las organizaciones, que muchas veces tienen las pymes, les ofrece la posibilidad de, con el licenciamiento Core Pack, partir con este licenciamiento, tener la posibilidad de respaldar 5 instancias más eh, 10 casillas de Microsoft 365. Sin embargo, estas instancias pueden ser combinadas, pueden ser Linux, pueden ser Windows, pueden ser distintas bases de datos, siempre con la opción de duplicación, por lo tanto vamos a hacer respaldos de manera eficiente, siempre con la posibilidad de poder llevar estos respaldos a múltiples destinos, librerías, nube, donde sea, siempre con la posibilidad de poder hacer respaldos a través de distintos virtualizadores como VMware o Hyper-V, y está todo incluido. En el fondo no hay elementos adicionales en el tiempo que ustedes deban incorporar, salvo que necesiten incorporar nuevos servidores o nuevas instancias. Ahí naturalmente hay un proceso de crecimiento que va a requerir una compra adicional de una licencia, pero eso es en el escenario que se crezca en el parque de servidores de esa organización. Por favor, si van teniendo alguna pregunta, alguna duda, siéntanse libres de poder hacer las preguntas que consideren necesario para poder ir avanzando y no vayan quedando dudas. ¿Mm? Hola Ricardo, tenemos unas preguntas en el chat. Em, Súper. la primera es, ¿qué tipo de certificaciones se requiere para la implementación y qué forma de ser partner se necesita? Ayer les compartí el link para poder ingresar y convertirse en partner de Veritas, pero ahí la pregunta es más que nada qué se requiere o qué tipo de certificación para poder implementar. Mira, siendo muy honesto, si bien hay cursos que ofrece Veritas, que son los cursos formales de administración del producto ACAPEXEC, que es algo que voy a comentar más adelante, pero tenemos la posibilidad de bajar el software de manera trial, que permite tener 60 días de licenciamiento, y a partir de ese trial
las organizaciones pueden bajar el producto, evaluar el producto, configurar el producto y utilizarlo libremente por 60 días. Luego, si las expectativas se cumplen en relación a lo que el cliente necesita, puede comprar el licenciamiento, suma este licenciamiento a esta infraestructura que el cliente configuró y orquestó y no pierde ningún tipo de configuración. ¿A dónde voy con esto? La verdad que el producto es bastante intuitivo, amigable, puede ser configurado tanto en inglés como en español, por lo tanto tampoco hay una barrera idiomática. Y una de las promesas que tiene Backup Exec es la simplicidad. Por lo tanto, si bien existen los cursos formales de administración, siéntanse libres de poder bajar el software en un ambiente controlado y créanme que va a ser bastante intuitivo la forma de configurar y la forma de explotar el producto. Perfecto. Tenemos Y- otra pregunta que es un tanto similar Ujú. que dice, ¿cómo se licencia Backup Exec cuando se tiene diferentes sitios con información productiva? Mira, efectivamente, la calculadora, que se las voy a mostrar, vamos a hacer un ejercicio en línea. La calculadora permite ingresar la cantidad de sitios que tiene una organización. Puede tener uno o más sitios, por lo tanto nosotros configuramos esa cantidad, uno o más sitios, y configuramos el número total de instancias, servidores que puedan estar en uno y en otro sitio. Y a partir de eso, la calculadora nos arroja la cantidad de licenciamiento que nosotros debemos comprar para cubrir esta demanda. Y en el proceso de configuración, efectivamente, nosotros podemos hacer una configuración llamada Robo, que es un acrónimo que básicamente permite configurar distintas locaciones de una organización. Y a partir de un dashboard de Backup Exec, tú puedes ver lo que está ocurriendo en el sitio 1 y en el sitio 2 de manera unificada, sin la necesidad de tener que conectarte primero a una consola y luego a otra consola para ver lo que está ocurriendo en los distintos sitios. Pero vamos a ver ese ejercicio de licenciamiento y la verdad que también es bastante simple y es bastante amigable. Buenísimo. La última como pregunta, más que nada es una consulta de si Ujú. iba a haber una demo. Tenía entendido que no, pero les decía que puede que a lo mejor más adelante. Sí, sí, mira, a ver, efectivamente el objetivo de esta sesión, que es una sesión precisamente pensada a nivel de Latinoamérica, es poder hacer el primer acercamiento, es poder mostrar cuáles son las bondades del producto. Sin duda más adelante vamos a tener, durante el desarrollo del año, vamos a tener nuevas sesiones y nuestra expectativa es que en alguna de esas sesiones podamos mostrar el funcionamiento del producto andando. Pero, como les decía, también en esta presentación les vamos a entregar los links para que ustedes puedan registrarse, puedan bajar la versión trial y puedan probar ustedes mismos el producto, que como les digo es bastante intuitivo, bastante amigable y les va a permitir efectivamente probar las funcionalidades y las bondades del producto por un máximo de 60 días. Y a partir de eso también ustedes van a poder ir viendo si el producto cumple con sus expectativas y también aprendiendo de cómo opera el producto. Perfecto. Ahora justo llegó una última pregunta, así que sí, Ujú. que Sí, dice, aprovechemos, no ¿existe hay ningún alguna problema. consola cloud para no instalar ningún servidor on-premise? ¿Clientes de teletrabajo registrados a esa consola? Mira, es buena la pregunta y es parte de lo que vamos a ver más adelante. El producto Backup Exec tiene dos formas de poder instalarlo. Tú lo puedes instalar en una modalidad cliente-servidor en la infraestructura on-premise, en tu infraestructura local, pero también tiene la posibilidad de hacer un despliegue en Azure o en AWS para que efectivamente puedas respaldar las cargas que están en esas nubes. Em, por lo tanto, tenemos un despliegue en nube y tú puedes, es en el fondo las mismas funcionalidades que tenemos en el mundo on-premise, las vamos a tener en la nube. La diferencia, naturalmente, es que al tener una infraestructura en la nube, una infraestructura IaaS, efectivamente hay costos adicionales que los clientes van a tener que incurrir porque efectivamente van a hacer un despliegue de un servidor que va a estar encendido, que va a estar utilizando ciertas cargas de trabajo, y esos son costos que son ajenos a Backup Exec, sino que tiene que ver con el relacionamiento del cliente con la nube que elija.
que en esta etapa pueden ser dos, puede ser Azure y AWS. Sin embargo, el despliegue se puede hacer tanto en el mundo on-premise como en el mundo de la nube. Perfecto. Ahí, Gracias, Liz. Ricardo. Ahí esa es la última pregunta. Perfecto. Sigamos adelante y luego hacemos un nuevo stop y vemos si se han ido sumando nuevas preguntas. ¿Mm? Perfecto. Mira, precisamente es parte de la respuesta que acabamos de dar. ¿Cuál es la arquitectura de Backup Exec? Tenemos la posibilidad de hacerlo en el mundo on-premise, en donde hacemos el despliegue en una modalidad cliente-servidor. Bajamos el software, podemos bajar el trial, que tiene una gratuidad por 60 días. Probamos el producto, podemos hacer configuraciones de políticas de respaldo, podemos ir incorporando distintos elementos de una organización PyME, podemos configurar respaldos de un VMware, podemos configurar respaldos de un Hyper-V, podemos ir incorporando distintas políticas de respaldo de Windows, de Linux, bases de datos SQL, Exchange, SharePoint. Podemos ir incorporando políticas de respaldo de AIX, por ejemplo. Podemos configurar los conectores para que los primeros respaldos, la primera copia, vaya a nuestros discos locales, configurados en una NAS o en un storage. Pero también podemos configurar segundas copias de respaldo para que estos propios respaldos vayan a la nube. AWS, Azure, GCP. Podemos también hacer una tercera copia en donde estos respaldos vayan a cintas, vayan a librerías de cintas. Y así podemos ir cumpliendo esta filosofía de la buena práctica del 3-2-1. Esta es una arquitectura en el mundo on-premise, pero también podemos homologar parte de esta arquitectura en el mundo cloud, en donde podemos hacer el despliegue. Si ustedes van al marketplace de Azure y de AWS y buscan el producto Backup Exec, pueden hacer el despliegue en esas nubes, pueden configurar los respaldos de sus cargas de trabajo en esas nubes. Pueden tener la posibilidad, incluso si están haciendo respaldos en Azure, tener la posibilidad de llevar una segunda copia hacia otra nube pública y ir explotando en el fondo y tener esta posibilidad de poder proteger la información de los distintos entornos y cargas de trabajo que pueda tener una organización. ¿Qué es lo importante y qué es lo relevante que tiene que ver con la misión y con la intención que tiene Backup Exec de ahorrar en la utilización de recursos de discos en la nube? Cuando nosotros llevamos información hacia la nube, cuando nosotros depositamos backups en la nube, ya sea AWS, Azure o GCP, lo llevamos de manera optimizada, lo llevamos de manera deduplicada. ¿Qué quiere decir esto? No necesitamos que tener un primer backup o tener que rehidratar un primer backup para poder hacer este ejercicio de reducción de bloques en la nube. Básicamente la deduplicación es parte de una propiedad del producto en donde nos aseguramos que efectivamente los bloques que ya tenemos guardado como primera copia no los vamos a depositar como segunda copia en AWS, en Azure o en GCP. Por lo tanto, ayudamos a que precisamente la utilización de los recursos en la nube sea mucho más efectiva, ayudamos a reducir los tiempos de depositar información en la nube y también logramos reducir el ancho de banda que nosotros vamos a utilizar para exportar información hacia la nube. Por lo tanto, tiene que ver con las bondades y con las ventajas que tiene el producto. Desde el punto de vista de los casos de uso y desde el punto de vista de cómo nos podemos integrar con Azure Site Recovery, esta es una propiedad que incorpora Backup Exec que nos permite, en caso de un DRP, de tener la necesidad de orquestar un DRP, nosotros podemos orquestar una replicación de manera continua de los ambientes virtuales que estamos respaldando en el mundo on-premise, poder replicarlos mediante la integración de Azure Site Recovery, lo que nos va a permitir que en caso de algún crash podamos efectivamente poder hacer el despliegue de los servidores que están en el mundo on-premise a través de una infraestructura virtual con algún hipervisor, poder desplegarlos en la nube y a partir de eso poder entregar el servicio que los clientes daban en el mundo on-premise antiguamente y hoy darlos a partir en la nube a partir de algún crash que exista en el mundo on-premise. Por lo tanto, es parte de una integración
Es parte de una configuración que podemos hacer a través de Backup Exec y es parte de la flexibilidad que ofrece el producto pensando en estas situaciones que muchas veces pueden salir de borde o pueden salir de control y las organizaciones no siempre la tienen contemplada. Naturalmente, esta propiedad hay que configurarla, es parte de un proceso que hay que tener previamente configurado. No es algo que viene configurado por defecto. ¿Por qué? Porque no necesariamente todos los clientes tienen infraestructura virtual o tienen información desplegada hacia la nube. Pero una vez que se configura, precisamente podemos tener esa tranquilidad de que vamos a tener un DRP que nos permita salir de una condición de crash. Lo mencionamos, dentro de los elementos de flexibilidad que ofrece Backup Exec está la posibilidad de hacer protección de Microsoft 365. ¿Qué es lo que Backup Exec puede proteger de Microsoft 365? En simple, puede proteger la suite completa. Puede proteger el Exchange Online, puede proteger el OneDrive, puede proteger el SharePoint y el Teams. Por lo tanto, es bastante atractivo pensando en el modelo de responsabilidad compartido, en donde por defecto Microsoft 365 no tiene respaldos. Por lo tanto, a partir de esta solución ofrecemos una tranquilidad al cliente. Y la integración, la verdad que es bastante sencilla. Se requieren las credenciales de administrador global. Nosotros a la hora de hacer la configuración de la política de respaldo, nos conectamos al Backup Exec, intenta hacer la conexión al tenant del cliente por medidas de seguridad y para mantener estos protocolos de integración punto a punto entre la solución on-premise y la solución en la nube. Backup se genera un código, que es un código que se tiene que ingresar en la plataforma en el tenant de Microsoft 365. Es un código que si no usamos en 15 minutos expira, pero podemos volver a generarlo. Y a partir de esa integración podemos hacer el reconocimiento de cada uno de los elementos de la suite que tiene ese cliente contratado y a partir de eso podemos ir seleccionando qué es lo que vamos a proteger. Eventualmente podemos proteger todo o el cliente puede preferir y decir, ¿sabes qué? Por una política de negocio, prefiero proteger solo el Exchange y voy a omitir los respaldos que yo pueda tener que hacer de OneDrive o de SharePoint, por ejemplo. Es opcional, es customizable y el cliente lo puede customizar como desee. Sin embargo, lo importante que se queden en la retina, que Backup Exec efectivamente puede hacer la protección completa de la suite de Microsoft 365 y no tiene costo adicional. Y esto es tremendamente importante porque también puede existir en el mercado otros competidores que efectivamente ofrezcan una línea base de la solución de protección de datos. Y cuando los clientes empiezan a hablar, pero ¿sabes qué? Yo tengo Microsoft 365. Ahí los propios vendors empiezan a decir, ah, bueno, eso tiene un costo adicional. Para el caso de Backup Exec, no hay un costo adicional. Es, como les decía anteriormente, es el licenciamiento por suscripción, que es un modelo simple de licenciamiento por instancias. Por lo tanto, toda esta propiedad de poder hacer el respaldo de Microsoft 365 viene incorporado y no tiene costos adicionales. Ahora, pensando en esta resiliencia, hablábamos al principio de esta necesidad que tienen las organizaciones PYME. La primera necesidad y el desde es poder respaldar. Sin embargo, los tiempos han llevado a que las organizaciones también tengan la necesidad y la certeza de que los datos que están siendo almacenados no van a ser vulnerados por algún tipo de ransomware. Sin embargo, acá Backup Exec va más allá. Y una de las propiedades importantes que suma Backup Exec, para que lo tengan en consideración, es una propiedad llamada Anomaly Detection, detección de anomalías. Básicamente que Backup Exec es capaz de, a partir de cierto grado de inteligencia artificial, puede ir comparando los datos que están siendo respaldados y luego de 30 respaldos, es importante ese dato, luego de 30 respaldos de un tipo de dato, Backup Exec ya tiene incorporado dentro de su base de datos el comportamiento de ese dato. Sabe el tamaño de ese dato, sabe los cambios que tiene ese dato de manera frecuente o no frecuente,
sabe los ratios de deduplicación de ese dato y sabe los márgenes de tamaño en los que se mueve ese dato. Ustedes saben que cuando los atacantes de ransomware infectan algún archivo, este archivo empieza a tener ciertos cambios de conducta. Empieza precisamente a modificar los ratios de deduplicación, empieza a modificar los tamaños que pueda tener este archivo, empieza la posibilidad de hacer lecturas permanentes e intentos de escritura permanentes sobre ciertos archivos. Por lo tanto, todas esas anomalías, BackupExec es capaz de identificarlas y a través de un dashboard es capaz de advertir al administrador y decirles, ojo, estoy respaldando un dato que anteriormente no implicaba ningún tipo de riesgo, sin embargo, hoy veo que hay algún tipo de riesgo. Esa propiedad se llama Anomaly Detection y precisamente permite identificar si los datos que el cliente que tiene dentro de su organización y están siendo respaldados por BackupExec son posibles elementos contaminados con algún tipo de ransomware. ¿Ok? Por lo tanto, es una propiedad que incorpora eh, BackupExec. Esta propiedad tiene por objetivo advertir a la organización que muy probablemente hay un ransomware alojado dentro de los datos dentro de sus servidores y precisamente le entrega las herramientas para que el administrador pueda tomar alguna acción. Ese es el propósito de este Anomaly Detection. Ahora, ustedes dirán, ok, ¿qué pasa si es que BackupExec identifica estas anomalías? ¿Estoy cubierto para que efectivamente no se propague este ransomware o este ransomware no sea capaz de afectar la solución o la arquitectura de BackupExec? Y la respuesta es sí. BackupExec incorpora una serie de elementos de protección de discos frente a posibilidades de ataques ransomware. Y el primero tiene que ver con una propiedad que se llama Lockdown. Lockdown básicamente establece que los datos que están almacenados a partir de BackupExec estén protegidos, la metadata está protegida y no puede ser vulnerado por ningún otro proceso distinto a BackupExec. Esta es una propiedad que viene configurada por defecto y precisamente el objetivo es que aunque exista dentro de una organización o dentro del servidor de BackupExec el rol de administrador o un superusuario o alguien con privilegios atómicos, no pueda eliminar los datos que ya han sido almacenados por BackupExec. Esa es la primera propiedad, Lockdown. Sin embargo, incorpora otros elementos adicionales, que es Warm Storage. Warm básicamente es el acrónimo en inglés de Write Once, Read Many, es decir, que la data se escribe una vez y puede ser leída múltiples veces. Esta configuración Warm se puede hacer a través de los dominios en OCT. En el fondo, el OCT es la propiedad que tiene BackupExec de poder depositar respaldos en dispositivos como distintos storage, por ejemplo, o incluso poder depositar estos datos, esta metadata respaldada en eh, arquitecturas NS3, tanto en AWS como en Azure. Por lo tanto, podemos configurar esta modalidad de Worm. Worm, básicamente, y como el acrónimo lo dice, es que la información que BackupExec está respaldando va a ser escrita una única vez. ¿Y quién la escribe? Naturalmente la escribe BackupExec. La puede consultar múltiples veces para hacer procesos de recuperación. ¿Quién? BackupExec. E impide que el dato pueda ser sobrescrito, eliminado o cambiar el formato del dato. Por lo tanto, es parte de los elementos de seguridad en los discos que incorpora ransomware. Y aunque parezca algo muy natural y muy lógico, no todas las herramientas de backup en el mercado tienen esta posibilidad. Les hacía el comentario de que si ustedes googlean el ransomware SAMAS, hay muchos ejemplos documentados en la red de soluciones de respaldo que se vieron afectadas y que los atacantes fueron capaces de vulnerar la solución de respaldo. Recordar que lo primero que hace un ransomware cuando intenta entrar a una organización, busca vulnerar la solución de respaldos
precisamente para que la organización no tenga la posibilidad de recuperar y se vea obligada a pagar por un rescate de los archivos dentro de su organización. Bueno, esa situación, la verdad que no ocurre con los productos Veritas. No tenemos casos documentados en productos Veritas en donde algún tipo de ransomware haya afectado a la solución. Por lo tanto, estos elementos que les comento, Lookdown y la incorporación de protección de Worm en los discos de OST y S3 en Azure y en AWS, son herramientas poderosas que precisamente permiten a la organización tener certeza de que BackupExec está almacenando sus datos de manera efectiva y que esos datos no pueden ser corrompibles por algún tipo de ransomware. Bueno, al modo de resumen, ¿cuáles son, en el fondo, las ventajas, por lo tanto, que ofrecemos a través de BackupExec? Tenemos una vertical de seguridad en donde podemos ir incorporando elementos de encriptación, elementos de FIPS de 140.2, que está en línea con las buenas prácticas que establece el NIST. Tenemos la posibilidad de tener múltiples factores de autenticación en la plataforma, por lo tanto somos capaces de robustecer quién entra y quién administra la solución de backups. Tenemos esta filosofía de Ransomware Resilience, que tenemos una serie de posibilidades de protección para proteger los datos, para advertir al cliente si es que hay algún tipo de ransomware dentro de su organización, pero también autoproteger la solución de respaldos precisamente para que la solución no pueda ser vulnerada. Tenemos también distintas posibilidades de integrarnos con la nube, desde hacer el deploy de la solución de backup exec en la nube, tanto en AWS como en Azure, pero también tenemos la posibilidad de configurar múltiples conectores que nos permiten precisamente llevar respaldos a la nube o bien poder orquestar procesos de DRP a través del Azure Site Recovery, que precisamente van en línea con lo que las organizaciones necesitan para tener su infraestructura protegida. Mejoras en el rendimiento en relación a las versiones anteriores, mejoras desde el punto de vista de la aceleración de backups, la deduplicación de los backups o hacer mejoras incluso en elementos como Forever Incremental, que es una posibilidad de respaldos en donde eh, las tasas de transferencia son bastante rápidas y nos permiten asegurar que efectivamente en corto tiempo vamos a tener la infraestructura respaldada en un 100%. Desde el punto de vista de las bondades que tenemos con la virtualización, ya hace bastante tiempo se incorporó el concepto agentless, es decir, no necesitamos agentes de respaldo para poder hacer respaldos de la infraestructura virtual. Tenemos esta posibilidad de hacer instant recovery. ¿Qué significa el instant recovery en un ambiente VMware? Es que nosotros podemos proteger esa infraestructura VMware de máquinas virtuales, pero a la hora de hacer una recuperación, nosotros podemos incluso levantar la máquina virtual desde el respaldo. ¿Para qué? Para acelerar los procesos de entrega de servicios. Una vez que este Instant Recovery está en funcionamiento, está en marcha, los clientes se pudieron conectar, pudieron acceder a la información de ese servidor, podemos hacer una configuración de un vMotion entre Backup Exec y el virtualizador de VMware. Podemos mover la máquina en caliente, hacer la recuperación de la máquina en caliente y eso en cortos minutos nos aseguramos de comenzar con el proceso de entrega del servicio y también recuperar el servidor en el destino de donde se vio afectada. Por lo tanto, las posibilidades que tenemos con Backup Exec son bastante amplias y también permanentemente Backup Exec está haciendo un ejercicio de ir incorporando cargas de trabajo que son comunes en el mundo de los ambientes pyme. Azure Stack, hace poco incorporé el SQL 2022, tenemos la línea de poder proteger distintas versiones de Oracle, 19C, 21C, 23C, distintas distribuciones de Linux, pasando por Red Hat, CentOS, SUSE, Oracle Linux, AIX. Por lo tanto, la el abanico de posibilidades que tiene Backup Exec es bastante amplio, pensando en las posibilidades que pueda tener una pyme. Ahí, bueno, en cuanto al proceso de la calculadora, Backup Exec tiene una calculadora que está representada en el link que tenemos abajo, o incluso ustedes pueden hacer en Google,
pueden poner Backup Exec Calculator y les va a arrojar en el fondo esta consola. Y aquí es donde nosotros podemos hacer la configuración de la cantidad de sitios que tenemos en cada una de las organizaciones, la cantidad de ambientes virtuales que tenemos en cada una de las organizaciones, la cantidad de infraestructura física que tenemos o la cantidad de usuarios en Microsoft 365 que necesitamos respaldar. A partir de eso, la calculadora nos indica la cantidad de Simple Core Pack que vamos a necesitar y adicional nos indica la cantidad de licencias Simple Add-on que vamos a necesitar. Y a partir de eso, nosotros podemos hacer el dimensionamiento con los SKUs que son requeridos y podemos establecer un costo, ¿ya? El uso de la calculadora es una calculadora abierta, cualquier usuario lo puede consultar, es una herramienta fácil y rápida, es súper amigable e intuitiva. Por lo tanto, rápidamente con esta calculadora nosotros podemos tener certeza de cuántas licencias vamos a requerir para una organización. Ahora, nosotros hablábamos de la calculadora, hablábamos de las ventajas que tiene Backup Exec en cuanto a las funcionalidades y a la penetración que pueda tener dentro de una organización a partir de las distintas cargas de trabajo que es capaz de soportar. Pero también es importante tener una vista de los precios. Nosotros hemos querido hacer un ejercicio muy simple de precios, que son los precios de lista, en donde ustedes rápidamente pueden comparar y pueden evaluar que efectivamente se trata de costos bastante competitivos, pensando en la oferta que pueda existir en el mercado. Ya sabemos que Backup Exec, una solución tremendamente premiada, tremendamente eh, abierta a poder respaldar distintas cargas de trabajo, súper robusta desde el punto de vista de la seguridad y la autoprotección que es capaz de ofrecer a través de los ransomware, por ejemplo. Pero también es importante llevarlo a una unidad de costo, llevar y entender cuánto puede salir. Esto, insisto, estos precios son precios de lista y aquí hemos querido hacer un caso de uso. Por ejemplo, una organización que necesite respaldar 6 instancias. Recordemos que una instancia puede ser o un servidor físico o un servidor virtual. En este caso, hemos definido 6 instancias y 20 casillas de Microsoft 365. Este puede ser el promedio y puede ser un caso típico de una pyme en donde en la práctica tiene 6 servidores y 20 usuarios a los cuales necesita hacer el respaldo de Microsoft 365. Para este ejemplo, nosotros necesitamos una licencia Simple Core Pack, que esto incluye 5 licencias, y necesitamos 2 licencias Simple Add-on que nos permitan respaldar efectivamente estas 6 instancias más las 20 casillas de Microsoft 365. El precio de lista para respaldar esta infraestructura con 3 años de soporte es de $1,620 aproximadamente. Si nosotros hacemos el cálculo y hacemos una proyección, en la práctica serían cerca de $45 por mes durante 3 años. Por lo tanto, esto da cuenta que fuera de todas las propiedades que tiene Backup Exec, desde el punto de vista de los precios, insisto, precios de lista, puede resultar bastante atractivo presentar y mostrar este producto a los clientes finales, precisamente por los costos competitivos que tiene. Ahora, a partir de la calculadora, como vimos, que les vamos a enviar el link y ustedes pueden revisar y pueden ir orquestando distintos escenarios, podemos saber efectivamente la cantidad de licencias que vamos a requerir, pero resulta ser un precio bastante competitivo a lo que puede andar con el mercado con otros competidores. Y aquí dejo abierta también una segunda sesión de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta adicional, Gis, si me ayudas Hola, ahí Ricardo. si hay alguna. Sí, Sí, de hecho, justo ujú, habían preguntado, voy a ir con esta porque está justo relacionada con la lámina. ¿Ese ya. precio es al cliente o es costo? Este es el precio de lista. Es el precio de lista que tienen los partners. Perfecto. Después me preguntan, ¿Instant Recovery también funciona para servidores físicos?
Mira, para servidores físicos hay otras soluciones que tienen que ver con la conversión de physical to virtual. Hay una propiedad que tiene BackupExec, es que en un caso crítico tú puedas convertir ese respaldo que tú tienes de un servidor físico y transformarlo en un BMDK, que es un archivo propio que tú puedes leer y transformar esa máquina en un servidor de físico a virtual. Por lo tanto, este Instant Recovery no se llama, es otra filosofía, pero si lo llevamos al mundo del ambiente físico, tenemos la posibilidad de hacer un physical to virtual. Perfecto. Después preguntan, para lograr configuraciones según el escenario expuesto, ¿dónde se logra conseguir esos manuales para un canal que se inicia en este servicio? Mira, ahí nosotros felices en poder ayudar. Eh, si el cliente necesita documentación acerca del producto, si necesita la documentación de la administración, nosotros la podemos obtener y se las podemos enviar sin ningún problema. Por lo tanto, en ese sentido, apóyense con nosotros, apóyense con sus representantes locales en cada uno de los países. Al final de las láminas van a ir nuestros contactos, por lo tanto, las posibilidades de conectarnos son tremendas y en el fondo siéntanse libres de poder apoyarse con nosotros y poder enviar la información que sea necesaria. Ujú. Sí, complementando un poco lo que dice Ricardo, vamos a mandar la grabación de la sesión junto con la Ujú. presentación y ahí van a estar nuestros contactos para cualquier cosita. También Exacto. preguntan, para el despliegue en AWS, ¿se necesita una instancia S2? Mira, el óptimo es que este tenant esté configurado con S3, ¿ya? Eh, la verdad que hacer el despliegue es bastante rápido, más allá de ir a una configuración particular, el hecho de que esté en Marketplace, tanto en Azure y en AWS, ya vienen los servidores preconfigurados con Windows 2016. Por lo tanto, en este marketplace, ustedes establecen cuáles son las características que le van a dar a este servidor en términos de CPU, de memoria, y automáticamente este marketplace les va a arrojar una serie de opciones en cuanto a los discos que van a utilizar, y siempre el marketplace les va a arrojar una recomendación, pensando en esta arquitectura preconfigurada. Por lo tanto, el objetivo es que se guíen por esta preconfiguración que ofrece el marketplace y que les va a ofrecer siempre la mejor opción pensando en la arquitectura que ya viene preconfigurada de Backup Exec. Y una vez que está configurada, la idea es que los discos que nosotros utilicemos para hacer el depósito de los archivos o de la metadata sea S3. Perfecto. Después, creo que esta es la última pregunta. Dice, ¿la instancia adicional viene sin casillas? Si es que es así, ¿tiene el mismo costo adicional 10 casillas o una instancia? Y Mira, muy buena ligado a lo pregunta. mismo, pregunta si hay una mesa de ayuda 24/7 o cómo es si hubiera algún problema técnico. Mira, buena pregunta. A ver, la primera, vamos a ir por la primera. La primera tiene que ver con las instancias adicionales. Efectivamente, una instancia adicional te permite o respaldar o un servidor virtual o un servidor físico o respaldar 10 usuarios de Microsoft 365. Por lo tanto, en la medida que tú necesites ir respaldando más usuarios, tú con la compra de una instancia, de un simple add-on, eso te permite respaldar o un servidor físico o un servidor o 10 casillas. Por lo tanto, puedes ir incorporando, si tienes 30 usuarios por respaldar, tienes que comprar 3 simple add-on y eso te va a permitir respaldar 30 usuarios. ¿Ya? Con la pregunta de la mesa de ayuda. Efectivamente, Veritas tiene un sistema de mesa de ayuda 7x24. Por lo tanto, los clientes que ya tienen el soporte activo, eh, los partners o los clientes finales pueden llamar directamente a Veritas y siempre va a haber alguien que les va a responder. Lo óptimo, a ver, Veritas sigue un proceso de atención de clientes llamado Follow the Sun. Por lo tanto, siempre va a haber alguien que los va a atender. Dado este concepto Follow the Sun, no necesariamente la persona los va a atender en español.
Pero si ustedes llaman en horario convencional de Latinoamérica, entre las 8 o 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, sí existe una alta probabilidad de que los atienda alguien en español. Si es después de ese horario, muy probablemente, y siguiendo esta filosofía Follow the Sun, los va a atender a alguien en inglés. Pero siempre, siempre va a haber alguien 7 por 24 dispuesto a atenderlos frente a cualquier necesidad de soporte. Buenísimo. Esas eran las preguntas, Ricardo. Súper, sigamos adelante entonces. Gracias, Gis. Perfecto, lo que les comentaba también hace un rato, que es la posibilidad de bajar a través de este link un trial que les va a permitir precisamente probar el Backup Exec, probar cuáles son sus bondades, ver que efectivamente le haga sentido al cliente final y a partir de eso desarrollar una posibilidad de negocio. Este licenciamiento viene liberado por 60 días, en donde no existe un límite de políticas de respaldo o un límite de infraestructura que ustedes puedan sumar. Viene con todas las posibilidades y funcionalidades abiertas y disponibles. Por lo tanto, no es que sea un software que en este proceso de trial viene acotado o viene solamente con algunas funcionalidades. Viene completamente abierto para que efectivamente la experiencia sea total y efectivamente puedan tomar la decisión de renovar el proceso de licenciamientos y comprar licencias después de estos 60 días. Tremendamente importante, todas las configuraciones que el cliente, la pyme, pueda hacer a través de este trial, a la hora de renovar y de comprar nuevo licenciamiento, no se pierden. Por lo tanto, el cliente desde el día uno puede hacer las configuraciones que van a estar permanentemente funcionando y de momento de comprar licenciamiento adicional no va a perder ningún tipo de configuración. ¿Mm? Por lo tanto, la invitación es a que usen esta posibilidad de hacer la descarga gratis del producto, que lo prueben y que a partir de eso vayan evaluando si efectivamente va cumpliendo con las expectativas o con las necesidades de una organización. Bueno, finalmente mencionarles nuestros contactos. Ricardo Formas, Richard Serrao, Vanessa Rieche, aparecen nuestros contactos en pantalla. Sin embargo, frente a cualquier duda, siéntanse libres de poder contactar también a sus contactos en el fondo locales que puedan tener, ya sea de Veritas o sea de licencias online. Eh, si no lo saben, igualmente les dejamos la invitación a que nos puedan contactar y nosotros vamos enrutando esa conversación, pero la idea es que no sientan que no tienen a alguien con quien tengan que aclarar sus dudas o puedan tener una conversación adicional del desarrollo de un negocio. La idea es que se sientan libres de poder contactarnos y a partir de eso, si nosotros no tenemos la respuesta, créanme que vamos a hacer lo posible para poder ayudarlos y poder desarrollar en conjunto cualquier tipo de negocio y resolver cualquier tipo de dudas. ¿Mm? Bueno, acá es poder conocer si ustedes tienen alguna pregunta adicional, si es que les queda alguna duda antes de pasar al concurso. Recuerden que en el concurso vamos a hacer 3 preguntas. Los premios son bastante atractivos. Las preguntas tienen que ver precisamente con elementos que vimos en la presentación. Y la idea es que puedan hacer todas las preguntas para que estén preparados para el concurso final. Y ahí tú me ayudas si es que hay algo adicional, por favor. Sí, por el momento no ha llegado ninguna pregunta nueva. Ya, súper. Si gustan, y en honor al tiempo, pasamos al concurso Ujú. y en caso de existir alguna pregunta antes del cierre, la respondemos. ¿Te parece, Gis? Perfecto. Ya, súper. Bueno, el concurso, la verdad que es un concurso con muy buenos premios. El primer premio es una gift card de $150. El segundo premio es una gift card de $100. Y el tercer premio es una gift card de $50.